Libro de San Pedro, la primera epístola de San Pedro, y voy a comenzar a leer el capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. El apóstol Pedro, por supuesto, el escritor de esta maravillosa epístola, escribe a aquellos que están expatriados. Versículo 1. Estos están expatriados por causa de la dispersión. Un término muy familiar entre los judíos. Porque estos fueron perseguidos y dispersados por todo el mundo en numerosas ocasiones. Esta es la historia de Israel. Continuo sufrimiento y persecución y dispersión. El libro de Hechos nos informa que después que Esteban fue asesinado, ¿se acuerdan? Fue apedrado. Hubo una gran persecución contra los cristianos y estos fueron dispersados por toda la región, dice el pasaje. Pedro escribe a personas que están bajo sufrimiento. Personas que la estaban pasando mal. Habían sufrido. Y nos dice esto en el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 3, versículo 14, en el capítulo 4, versículo 1 y en el versículo 12. Este es el mundo en que vivimos. Esta es la historia del ser humano. Está llena de inestabilidad, de caos, de incertidumbre. La paz y la estabilidad que nosotros experimentamos en este país es una anomalía y está en contraste con la historia del mundo y con lo que la mayoría de los seres humanos experimentan y han experimentado a través de la historia y que nosotros y que el mundo experimenta actualmente. Es más, la mayoría de América Latina, de donde provenimos la mayoría de nosotros, vive en constante agitación política y social. Si no lo crees, échale un vistazo a la frontera. Miles de personas han abandonado sus países y han embarcado en un viaje sin ninguna certeza de lo que les espera. Para muchas de estas personas es una misión suicida. Lo vemos nosotros en las noticias. Muchos terminan ahogados. Muchos terminan muertos en los desiertos bajo esos calores extremos. Mujeres sujetas a violación, ataques sexuales. Niños expuestos a todo tipo de peligro bajo los elementos naturales. Sin embargo, estas personas se lanzan sin saber qué los espera, en desesperación por la inestabilidad en la cual viven. Se estima que cerca de 5 millones de venezolanos han abandonado su país desde el año 2015. Por cierto, el país donde yo nací. Muchos terminan en países con una cultura diferente, un idioma diferente, donde
donde no son bienvenidos. La población mundial hoy en día es aproximadamente de 8 billones de habitantes. Se estima que una tercera parte de esta población mundial no tiene acceso a agua limpia y potable. ¿Me escuchó bien? Una tercera parte de esta población, aproximadamente más de 2.5 billones de personas, 5 veces el tamaño de la población de Estados Unidos. La próxima vez que pienses que tienes problemas porque tu teléfono no funciona y necesitas uno nuevo, recuérdate de lo que pasa en el mundo. Hay otros 1.5 billones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Creo que dije esto en reverso. Los 1.5 millones son 5 veces el tamaño de Estados Unidos. La tercera parte del mundo, los 2.5 billones de personas que no tienen agua, son 8 veces el tamaño de la población de Estados Unidos. 8 veces. Sí, este es el mundo en el que vivimos. Nosotros prácticamente vivimos en un mundo protegido, un mundo diferente. Pero no todo en el mundo sigue. No todo es igual. El Imperio Romano tenía sus paredes, construyó la paz romana. Y por siglos la gente se sentía segura bajo esas paredes. El imperio pasó a ser un sistema gubernamental cristiano y poco después comenzó la decadencia de la estructura del Imperio Romano. Y luego todos aquellos que vivían tras esas paredes fueron invadidos por los bárbaros que vinieron, arrastraron con todo lo que había en un pueblo, se llevaban todo, entraban gente salvaje, robaban, atacaban, violaban, mataban, sin misericordia, sin compasión. El mundo se les volteó al revés de un día al otro, porque este mundo es un mundo inestable, es un mundo donde reina el pecado, es un mundo donde reina el caos, es un mundo donde reina la violencia, es el mundo donde el espíritu que opera en los hijos de desobediencia está constantemente atacando. Es el príncipe del poder del aire. Es el que opone a Dios. A pesar de esto, Pedro escribe. Y él habla de un Dios que nos ha dado una gran esperanza. Él lo llama una esperanza viva. Esta esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo. No, esto no es una esperanza vacía. Esta esperanza está basada en hechos históricos. La resurrección de Jesucristo. Si nosotros tratamos la Biblia como un libro histórico, que lo es, pero también es la palabra de Dios, pero si estrictamente tratáramos la Biblia como un libro histórico, vamos a encontrar de que hay un récord sustancial de la resurrección de Jesucristo. Permítanme que les dé unos cuantos datos. Primero que todo, la conversión de Saulo de Tarso, que más tarde nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Pablo era un aristócrata en la sociedad judía. Él era ciudadano romano, que esto era algo no común entre los judíos. Que alguien judío fuera ciudadano romano, esto no era normal.
Así que el padre o tal vez el abuelo de Pablo debieron de haber sido personas muy ricas, personas influyentes en su sociedad, de poder, que negociaron con los romanos, que tenían grandes conexiones sociales en su tiempo y se les permitió comprar su ciudadanía, que luego fue heredada por el apóstol Pablo. Así que él vino a este mundo ya con gran preferencia. Era un privilegiado. Le pido a Dios que mi vocabulario hispano se amplíe aquí. Estoy buscando las palabras. Pablo recibió la mejor educación. Los padres lo mandaron a Jerusalén para que estudiase bajo Gamaliel, que era el rabino más influyente, más destacado del primer siglo. Lo mejor de lo mejor fue a Harvard, a la mejor universidad, con los mejores profesores, con las mejores conexiones de su día. Pablo era un rígido fundamentalista, un religioso, un estricto seguidor del judaísmo. Él era fariseo, la secta más conservadora, más influyente, más ortodoxa del judaísmo. Él creció y luego se convirtió en un perseguidor de cristianos, naturalmente. Para ellos esto era una herejía, era una secta que se dividía del judaísmo, era una blasfemia para ellos. Y como un buen judío fundamentalista, comenzó a atacar la fe cristiana y a los cristianos. Pero luego vemos algo increíble. Este hombre se convierte al cristianismo y nos cuenta de que se convirtió cuando Jesús se le apareció resucitado en un despliegue espectacular de la gloria del Señor. Él estaba encaminado a Damasco, porque él había obtenido un certificado del sacerdote supremo, el sumo sacerdote, para arrestar a los cristianos y traerlos a Jerusalén para que fueran enjuiciados. Su conversión, una vez más, está documentada en el libro de Hechos y en las escrituras de él mismo, sus epístolas. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el cristiano más influyente en la historia de la iglesia. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo podemos explicar esta conversión radical? Fuera del hecho de que Jesús se le apareció. Y luego vemos su vida. Él renunció a una vida de riqueza, de prestigio, de fama, por una vida de sufrimiento, encarcelamiento, vituperio, martirio. Todo lo dejó atrás, toda su vida, para vivir una vida de sufrimiento por causa del Evangelio. Su vida no tiene otra explicación fuera del hecho de que él vio a Cristo resucitado. Los primeros libros escritos del Nuevo Testamento son, según los eruditos que estudian esto profundamente, estudiadores, teólogos e históricos, nos dicen de que los dos primeros libros fueron quizás el libro de Gálatas y el libro de Primera de Tesalonicenses, dentro de los 20 años de la resurrección de Jesucristo. En estos libros, Pablo, en su introducción
proclama la resurrección. Lo pueden leer en el capítulo 1 y el capítulo de Gálatas y en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. En Gálatas escribe de su conversión, que tuvo lugar dentro de 2 años. Muchos piensan que dentro de 1 año, después de la resurrección de Jesucristo, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y luego él dice que se fue a Arabia por 3 años. Después de este tiempo que estuvo en Arabia, Pablo regresó a Jerusalén, se reunió con Pedro y con Santiago. Él los llama pilares de la fe. Y con ellos estuvo por 15 días hablando de los acontecimientos que tomaron lugar en la vida de Jesús aquí en esta tierra. Es más, hasta los eruditos críticos, es decir, aquellos que no son creyentes, aquellos que estudian el Nuevo Testamento, que estudian escrituras antiguas, aquellos que están devocionados a estudiar esto, pero son críticos, son personas que buscan refutar al cristianismo, hasta ellos concuerdan que estos eventos tomaron lugar dentro de los 5 años posteriores a la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Ellos nos dan testimonio de que Pablo fue converso radicalmente. Todos estos críticos tienen 7 epístolas de Pablo que dicen no hay duda que el hombre lo escribió. No hay duda. Tratan de cuestionar otras epístolas, pero 7, incluyendo Gálatas y Primera de Tesalonicenses, conclusivamente son de Pablo. Conclusivamente, Pablo, pruebas, existen monumentales pruebas. Pablo concluyentemente fue a Jerusalén y se reunió con Santiago, con Pedro, por 15 días, y fue esto a más 5 años después de la resurrección. Máximo 5 años después de la resurrección. Luego Pablo agrega de que él regresó a Jerusalén 14 años más tarde. Y dice en este mismo libro de Gálatas que cuando él terminó su reunión con los apóstoles, que ninguno de ellos le añadió nada a su mensaje. Nada. Lo que Pablo predicaba concerniente a la resurrección de Jesucristo, todos enseñaban unánimemente. Todos enseñaban acerca de la resurrección. Pero una cosa más, las epístolas de Pablo contienen un gran número de lo que los eruditos llaman credos cristianos primitivos. Credos cristianos primitivos. Según estos eruditos críticos, una vez más, la mayoría no son creyentes, pero son escépticos. Nos dicen de que estos credos comenzaron inmediatamente después de la resurrección de Jesús. ¿Qué son estos credos? ¿Qué son? Bueno, la mayoría de los cristianos en ese tiempo eran analfabetos. Es más, dicen que la población de Judea, aproximadamente sobre el 7%, 9%, por ahí más o menos, podía leer. La gran mayoría, 90 y pico % de las personas no podían leer. Ahora sabemos de que Pablo nos dice de que los cristianos no vinieron de la crema de la sociedad. Nos dice en el libro de Corintios que muchos de estos, ellos eran esclavos. Es más, los galileos eran considerados personas no muy sofisticadas en la sociedad judía. Eran los últimos de los últimos. Entonces los cristianos se pasaban la información, se pasaban teología bíblica, se pasaban doctrina bíblica esencial, fundamental del cristianismo, como la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se la pasaban con estas rimas, estos dichos. Eran creencias doctrinales que se pasaban unos a los otros en repetición, con rimas. El libro de Primera de Corintios nos presenta uno de estos credos que recitaban los cristianos desde el principio del cristianismo.
según nos dicen los eruditos. Y se encuentra en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11, nada más se los voy a leer. Pero es un pasaje muy familiar para ustedes. Y dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido. Cuando Pablo usa esta terminología, cuando yo recibí, casi siempre está refiriéndose a algo que estaba siendo repetido rutinamente entre los cristianos y que venía directamente del Señor. Tenemos una línea directa, una línea que apunta directamente al Señor Jesucristo, que comenzó desde la resurrección y que todos los cristianos lo han venido repitiendo y diciendo. ¿Y qué es lo que dice? Que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Un pasaje muy conocido para nosotros. Desde el principio del cristianismo, el cristianismo ha practicado la Santa Cena, la comunión. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al fin de su ministerio en la tierra, le dio esto a sus discípulos, y de ahí comenzaron a pasar esta enseñanza, esta tradición, y comenzaron a repetírsela uno tras otro, hasta que llegó y 20 años más tarde terminó. Bueno, el libro de Corintios aproximadamente escrito 55, así como unos 25 años más después de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el libro de Corintios, ¡pum!, escritura. Terminó en la Biblia. Pero también en el libro de Corintios, Pablo usa la misma terminología y dice: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Una vez la misma terminología. Les estoy enseñando lo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día conforme las Escrituras. 1 Corintios 15. Una vez más, un credo cristiano que pasó de generación a generación y terminó en la Escritura. Todas estas enseñanzas vienen desde el principio. Esto es un hecho histórico. Es un dato irrefutable. Tenemos un récord histórico que corroba la muerte, la resurrección de Jesucristo. Bueno, también tenemos 4 evangelios escritos por 4 autores diferentes que nos dan un relato de la resurrección de Jesucristo. No hay nada en el mundo antiguo como esto. Nada. Estos no son solo libros teológicos. Los libros del Evangelio son también una presentación histórica de eventos que tomaron lugar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos, este hecho es la única razón por la cual usted y yo estamos aquí hoy. Porque tenemos un récord de la resurrección. Tenemos un hombre en gloria. Tenemos algo que no tiene nadie más en otra religión del mundo. Tenemos a un hombre en la gloria. Tenemos a un Cristo resucitado. Tenemos la certidumbre. Tenemos los datos históricos. Tenemos prueba. Tenemos evidencia concreta, suprema, de que nuestra fe es real, es verdadera, que Cristo vive. Amén. Y si Cristo resucitó, usted y yo tenemos esperanza. Una esperanza viva. 1 Corintios dice: cada uno en su orden. Cristo las primicias, y luego a su venida los que pertenecen a Cristo. Viene una cosecha bien grande. Seremos levantados. Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús. Es una esperanza viva. Tenemos una herencia que es incontaminable e inmarchitable, reservada en el cielo para nosotros. Tenemos esta certidumbre. Esto lo presenta Pablo en contraste a este mundo. Déjeme decirle, tal vez para nosotros nos sentimos en el cielo muchas veces.
nos sentimos bien protegidos, planeamos nuestras vidas, planeamos nuestro retiro, me voy a jubilar, voy a tener tanto en el banco, voy a tener no sé qué, esto y que lo otro. ¿No? Todo muy bonito, todo muy lindo. Sin embargo, a pesar de lo bonito que lo hagamos aquí, este mundo es un mundo que se corrompe, es un mundo podrido en corrupción, es un mal mundo. En contraste a este mundo, tenemos una herencia que es incontaminable, inmarchitable, no se acaba. Una herencia que nunca puede perecer, una herencia que nunca puede estropecerse o estropearse. Thank you. Estropearse. Es una herencia perfecta. En el mundo antiguo no había seguridad, ya lo hablamos. Estaban bandidos, ladrones. Tú podías planear todo muy bien y de repente tu reino se acababa. Venía alguien más poderoso, barría con todo, un nuevo régimen militar se apoderaba del lugar y te quitaba lo que le daba la gana. Agarraban a las mujeres esclavas, los niños esclavos, asesinaban a los hombres. Lo que les daba la gana hacían contigo. Era como funcionaba el mundo antiguo. Jesucristo nos dijo: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hermanos y hermanas, tenemos una herencia en el cielo. Podemos tener confianza total, completa, seguridad completa de que tenemos una herencia en el cielo. El libro de Colosenses nos dice: ocupen la mente o pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque han muerto. Has muerto con Cristo y tu vida está escondida con Él, con Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Dios nos ha dado todo en Cristo y nos ha elevado en Cristo a una dimensión espiritual. No somos de este mundo, somos de otro mundo. El libro de Primera de Efesios, si quieren voltear ahí al libro de Primera de Efesios, el libro de Primera de Efesios, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. En Cristo. ¿Qué dice el libro de Colosenses? Pon tu mente arriba. Tú has sido elevado con Cristo. ¿Cuáles son las cosas celestiales? El libro de Colosenses nos dice cuáles son las cosas elevadas, las cosas que provienen de Dios, las cosas que son inmateriales, las cosas que perduran, las cosas que son eternas, cosas como el amor, la paz, el gozo, la gratitud, la compasión, la misericordia, los atributos de Dios. Pon tu mente en las cosas de arriba, pon tu mente en lo que está fundado en Cristo. La persona de Cristo, el carácter de Cristo, quién es Cristo. Pon tu mente en esto. ¿Por qué hay destrucción en este mundo? ¿Por qué hay caos en este mundo? Por el pecado, que es un ataque directo a los atributos de Dios. Es un ataque directo a la personalidad de Dios, al carácter de Dios.
Dios es glorioso, Dios es santo, Dios es bueno. Amén. En oposición a todo lo malo. Pon tu mente en las cosas de arriba. Enfócate en lo que viene de arriba. Porque ahí está nuestra meta. Ahí está nuestro destino. Ahí estaremos. Tenemos una herencia. Una herencia en el cielo que no se puede corromper, que no se puede marchitar, que no se desgasta, que permanece para siempre. En el versículo 11, Efesios 1:11 dice, en él también recibimos herencia. Esta es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La herencia. Usted dice, ¿cuáles son las bendiciones? Ahí está una de las bendiciones. En una herencia. Dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realice todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La herencia nos viene. ¿Por qué? Porque Él realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No hay nada que pueda parar la voluntad de Dios. Nada. Y, ¿sabéis qué? Tenéis una herencia prometida por Él. El versículo 14 dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia? Dice el versículo 14. Para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Tenemos al Espíritu Santo que nos garantiza que seremos redimidos, resucitados y que vamos a heredar una herencia que no puede ser contaminada, que no se desgasta, que es incontaminable, que está reservada en el cielo. Una gran herencia. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Colosenses dice, pon tu mente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo construimos nosotros nuestros tesoros en el cielo? Pon tu mente arriba y comienza a ser una manifestación de la gloria y de la gracia y de la bondad de Dios en esta vida. Comienza a ser un vehículo, un instrumento de esa gloria, del carácter de Dios en nuestras relaciones, en nuestra vida, en todo. ¿Saben ustedes algo? Habrá muchas personas que cuando lleguemos a la gloria tendrán un gran nombre. Personas de las cuales se pensaba que eran grandes líderes cristianos en este mundo. Sin embargo, en el cielo entrarán por un pelito nada más. Porque ¿saben qué? Dios está concedido de que tú construyas, que tú te hagas tus tesoros en el cielo, tu mente en lo celestial, que tú seas una manifestación de Cristo. Si tú eres arrogante, si tú te crees la gran cosa en este mundo, si tú tienes a gente que vienen y te lavan los pies y tú te enalteces en esto, te gusta, eres arrogante, eso es la personalidad de Dios. Es la personalidad de Dios. Dios quiere personas que sean humildes, amables, mansos, amadores, personas de paz, personas de gozo, personas de gratitud. Dios quiere que seamos siervos. Él mismo se bajó y le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, yo te he dado un ejemplo para que tú sigáis. Ustedes dicen, bueno, los apóstoles aprendieron. Cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 6, vemos que los apóstoles estaban tan ocupados que ni siquiera podían realmente, eficazmente pronunciar la palabra de Dios, enseñar como querían, ni orar como querían, porque estaban ocupados haciendo ¿qué? Sirviendo mesas, sirviendo a las viudas y a aquellos que habían sido destituidos por la sociedad, dándoles de comer y metidos en esa administración, asegurándose de que todos tenían entre ellos. Y dijeron, vamos a tener que buscar a unos que nos ayuden en esto, y buscaron a 7, ¿no?
Entre ellos estaba Esteban, entre estos estaba Felipe, el gran evangelista, y el gran proclamador de la verdad de Dios, que era Esteban, que ni siquiera podía ser contradecido. Ustedes dicen, bueno, lo más seguro es que agarraron a 7 personas que estaban destinados a hacer lavaplatos, ¿ah? No, hermanos. Estas fueron personas que eventualmente fueron grandes líderes en el cristianismo. Pero los grandes líderes del cristianismo comenzaron siendo siervos, sirviendo. Jesucristo les dijo muy claro: el que desea ser grande será el último. El que quiere ser primero será el último, pero el último el primero. Muchos de aquellos primeros que todos los alabaron y dijeron: ¡qué gran hombre de Dios! Bésame el anillo, ¿eh? Cuando les dan sus alardes, los halagos, cuando le dan sus halagos, claro que soy yo. ¿Qué crees que hubiese hecho el apóstol Pablo? Se hubiese roto sus vestiduras y dicho: gloria a Dios, gloria a Dios. Y le dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno sea la que sea, el fuego la probará. Entonces, en otras palabras, cuando usted construye bajo el fundamento que debe construir, que es Cristo, todo lo que usted pone va a pasar por el fuego. ¿Fue válido? ¿Fue válido lo que usted hizo por Cristo en el día del juicio? Bueno, ¿estaba fundado en Cristo o estaba fundado en usted? ¿Quiso construir grandes monumentos? ¿Para quién? ¿Para usted? ¿Quiso ser un gran administrador? ¿Quiso tener grandes riquezas? ¿Quiso tener un gran nombre en este mundo? ¿Para quién? ¿Para usted? Lo que cuenta es si fue fundado en Cristo. Dice la Escritura: si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá la recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Eso es lo que le digo, por un pelito. Muchos, sus obras terminarán quemadas, porque muchos que quisieron ser primeros serán últimos. Nosotros tenemos que simplemente preocuparnos de una cosa, hermanos y hermanas, de ser una manifestación clara de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra. Tenemos una herencia. Usted sabe lo que estamos haciendo: estamos construyendo para esa herencia. Estamos viviendo para esa herencia. Mientras que estamos en la tierra, somos efectivos, somos prácticos, eficaces, porque estamos poniendo nuestra mente en las cosas celestiales, y entonces somos personas que tenemos una buena sabiduría de lo que el mundo es. Tenemos realmente una mentalidad que discierne acerca de este mundo, cómo es este mundo, y que tratamos con este mundo con la bondad, con el amor, con la caridad, con la compasión de Cristo. Somos una extensión de su mano. Así estamos construyendo nosotros nuestra herencia en el cielo. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchita, reservada en los cielos para ustedes. Estas bendiciones deben llevarnos a un lugar de adoración. Él dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo lo mismo en Efesios 1. Bendito sea el Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Herencia es una bendición espiritual. Y estas bendiciones nos deben llevar a esa etapa donde le decimos a Dios: bendito, glorioso, honorable, digno de toda alabanza eres tú, Señor. Esto nos debe traer a una etapa de gozo, a una etapa de bendición, a una etapa de alabanza ante Dios. Es más, en el versículo 6 dice: en esto se alegran. Esto es en Primera de Pedro, el pasado donde comenzamos. En Primera de Pedro, en el versículo 6 del capítulo 1, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. ¿Está pasando por pruebas? ¿Momentos difíciles? ¿Quién no? Todo es relevante. Quizás en otro mundo su prueba es poner pan en la mesa. En este mundo donde nosotros vivimos, de corrupción, de inmoralidad, de inmundicia, tenemos nuestras pruebas. Tenemos nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque es un mundo ¿qué? Corruptible. No es una herencia incorruptible, inmarchitable. Es un lugar inestable. No importa qué bonito lo pintemos, es un lugar inestable. ¿Pero en qué nos regocijamos? En nuestras promesas. Tenemos a un hombre resucitado en la gloria. Y hemos sido nacidos de nuevo por medio de esta esperanza, una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo. El versículo 8 dice: creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. Es un gozo que no se puede expresar. Es un gozo que simplemente ni siquiera podemos hablar de él. ¿Cuándo viene ese gozo? Ese gozo viene cuando ponemos la mente en las cosas de arriba. Lean Colosenses 3 una y otra vez. Ponemos las cosas en la mente en las cosas de arriba. Cuando nos entregamos a Dios, cuando vivimos en su amor, cuando vivimos en su paz, ese gozo nos llena, ese gozo nos penetra. Cuando lo alabamos a Él, cuando vivimos en plena confianza de que nuestras promesas en Él son sí en Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque considero que los padecimientos del mundo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Hay algunos de ustedes que tal vez tienen un episodio en su vida que lo entristece mucho. Usted ve su pasado y dice: qué cosa tan horrible pasé. Todos hemos pasado por cosas así. En el medio de esta situación parece de que no hay fin. Esto es horrible, esto es impactante, psicológicamente es traumático, nos hiere profundamente. Es una marca. Y sin embargo luego pasamos y con el tiempo parece que quedó muy lejos. Y muchas veces cuando estamos en esta situación le pedimos a Dios, Dios, si yo salgo de esto, ¿qué tipo de siervo voy a ser? Dios, si tú me ayudas a salir de esto, ¿cómo voy a servirte? Luego con el tiempo nos olvidamos. Y quizás no tuvo el impacto que debió haber tenido nuestra prueba. Las pruebas vienen para refinarnos, para que nuestra fe, cuando sea probada, termine como oro, limpia. Pues todo lo que hemos vivido en este mundo, algún día lo veremos y dijimos: ¡ay, qué tonto fui! Tengo una eternidad a comparación a este momento. Los padecimientos de este tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria. Son un momentito nada más, comparados con la gloria que pronto. ¿Qué tan pronto? Bueno, veamos nada más al mundo como existe en el presente momento. Nos dicen que la civilización comenzó 3.500 años antes del año de Cristo. Tenemos aproximadamente ya llegando a 6.000 años. ¿Qué es tu vida? Es un vapor. La traducción en español dice: es un Santiago, un momentico nada más. Es un vapor que aparece por un tiempito y se desaparece. Esa es tu vida. 6.000 años.
¿Quién somos nosotros en 6,000 años? Aquí en Downey, creo que en la Gardendale hay un cementerio. No he pasado por ahí por muchos años, pero me acuerdo que pasé por ahí una vez y la mayoría de las tumbas ahí son muy antiguas. Tienen, como antiguamente ponían unas tremendas piedras. Usted pasa por ahí y comienza a leer. 1888. Juan García. Vivió de tal año a tal año. Fue padre, fue esto, fue lo otro. ¿Usted cree que hay alguien presente en este momento que se acuerda de esa persona que vivió 200 años atrás? Nadie. Nadie. Ese nombre no existe. Solo pasó 200 años. 6,000 años de historia. Todo pasa. Todo pasa. El mundo está pasando. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Seremos hechos perfectos, gloriosos, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Dios es capaz, Dios es digno de hacer todas las cosas. Y Él nos está llevando a ese momento. Él nos está llevando a ese momento. Pablo dice de que mientras que el cuerpo se está acabando, el hombre interior está siendo renovado. Amén. Gloria a Dios. Estamos cada vez más cerca. Cada vez más cerca de ese día. Nuestra salvación, dice Pablo, está más cerca hoy que cuando primero creímos. Tenemos una herencia. Tenemos una herencia. Regocijémonos en nuestra herencia.